Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Invertidas. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que es la jubilación en Argentina. Para ello nos acompaña Mariel Tovar, ella es Portfolio Manager en Life Seguro. Bienvenida Mari, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Buenos días, chicas. Bueno, un gusto tenerte acá. Vamos a arrancar con lo básico. Para entender un poco, el sistema previsional en Argentina es de reparto. ¿Qué implica esto? Que los trabajadores activos financian con sus aportes las jubilaciones de quienes ya se han retirado. Funciona como una gran bolsa colectiva administrada por ANSES. Por otro lado, hay que tener en cuenta las edades jubilatorias. Los hombres 65 años, las mujeres 60, y se debe cumplir con un plazo de 30 años de aporte para jubilarse. Entonces acá viene un problema. No todos llegan a cumplir esos 30 años y empiezan a aparecer las moratorias o las pensiones universales para adultos mayores. Hasta acá suena claro, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos y que es que el sistema previsional argentino tiene que afrontar ciertas dificultades. Por un lado, hay más jubilados que trabajadores activos. La informalidad laboral implica que si bien uno trabaja, no aporta. La inflación, vos recibís tu jubilación, pero esta va perdiendo poder adquisitivo con el paso de los tiempos. Y además también las reglas del juego cambian. Hay diferentes fórmulas de movilidad y las van cambiando, entonces eso va generando cierta incertidumbre. En línea con lo que contaba Caro, ¿vos creés que es necesaria la planificación de las inversiones a largo plazo para afrontar este retiro laboral? Sí, sumamente necesario. A ver, nos pasó en Argentina, lo vemos con nuestros abuelos, lo vemos con nuestros papás, como el 82% móvil y cómo se fueron ajustando independientemente de si entraste por una moratoria o si fuiste haciendo aportes. Entendemos que no es necesario. Caso personal, mi abuela en este momento cobra 170.000 pesos por mes de jubilación. Imposible, digamos. Quien puede vivir está muy por debajo del sueldo mínimo, entonces ahí es donde empezamos a ver la importancia. Es un problema no solo en Argentina, es un problema en el mundo y tiene que ver un poco con que la población ha envejecido, más allá de que en Argentina en particular tiene que ver con que el trabajo se precarizó, pero sí, necesario y probablemente si uno no hace una planificación eficiente en el tiempo, tenga un momento complejo financiero más adelante cuando sea más difícil afrontarlo. Sí, aparte acá, a ver, un punto a tener en cuenta también es la condición particular o la característica particular de cada inversor al momento justo de planificar. A ver, podemos decir que cada persona es distinta, pero la pregunta sería, ¿la planificación también debería ser distinta? 100%, porque los portafolios deberían ajustarse a las características de las personas y al tiempo en el que van a poder dejar el dinero invertido. No es lo mismo una persona que trabaja de forma independiente a una persona que tiene un sueldo, no es lo mismo una persona que tiene ingresos que no sabe cuál van a ser ni su cadencia ni su monto y una persona que sabe lo que va a cobrar todos los meses y que adicional va a tener un bonus, por ejemplo. Entonces, por un lado tenés que tener esa estructura que son los ingresos y por otro lado muy en cuenta la de los costos, que no es lo mismo una persona sola que con una pareja a cargo, que con 2 hijos a cargo, que si se tiene que hacer cargo de sus padres. Entonces tenés que tener en cuenta, digamos, eso y a eso sumarle la capa del perfil de inversor, ¿no? Bien. Entonces, ¿crees, Mari, que hay una edad ideal para comenzar a planificar el retiro jubilatorio? Sí, siempre ayer. Ayer. Sí. No importa en qué momento estés, digamos. Sí. Mari, le hago una consulta. En realidad hay un tema muy importante. Hay personas que ya tienen en cuenta que tienen que planificar, o sea, ya saben y ya empiezan a planificar su retiro a través de una cartera propia. Ahora, algo que es muy habitual, que nos debe pasar a nosotras mismas, a parientes, amigos, es que dicen, bueno, todos los meses, y acabamos también en la periodicidad, que es lo que vos también hablabas recién, de los ingresos, todos los meses yo pongo 1.000 pesos en algún lado, en un fondo. Pongo 1.000, pensando a largo plazo, ¿no? Pero ante cualquier eventualidad que hay, vacaciones, compra del auto, lo sacan. Y dice, bueno, total, de acá a 3 meses pongo 5.000. Y acá entra un concepto muy importante que es la relación retorno-tiempo, digamos. Sí. O sea, el interés compuesto. ¿Por qué? Porque me parece que digamos, el cuore y el corazón, digamos, de lo que es un seguro de vida, de retiro o una cartera a largo plazo es este interés compuesto. De decir, yo pongo un capital inicial
que me va generando intereses y eso se va reinvirtiendo. No sé si vos ves lo mismo o ves que las personas por ahí hacen estos rescates de los fondos sin tener en cuenta esta, digamos, importancia del interés compuesto. Sí, sí, sin duda. A ver, la magia de la inversión a largo plazo es el Es el interés interés compuesto, compuesto. digamos, o sea que descapitalizar el fondo básicamente es haber dejado mucha rentabilidad sobre la mesa. Podemos entrar sobre el específico de decir, generalmente la gente vende cuando todos venden y compran cuando todos compran, lo que significa que venden en el precio más bajo y compran en el más alto, ¿no? Entonces, Sí. ahí es donde vos tenés un primer gran problema, que es generalmente cuando las personas quieren rescatar sus fondos, no necesariamente lo hacen en el mejor momento mercado, ¿no? Claro. Y ahí te lastimas y perdés. Pero el punto a tener en cuenta es que yo tengo que tener en claro cuál es el objetivo de cómo estoy distribuyendo los fondos. Si yo estoy pagando una prima de retiro, el evento que gatille el rescate debería ser el retiro. Y ningún otro, digamos, pero bueno, se entiende. Exacto. Y ya con esta base, digamos, nuestra idea para hoy es traer a la mesa y charlar sobre 2 herramientas que queremos dejarle a las personas para que tengan en cuenta a largo plazo. Planificando su retiro a través de una cartera propia o a través de un aporte que puede ser mensual, puede ser de acuerdo, digamos, a los ingresos de cada persona en un seguro que brinda una compañía. Tu trabajo es de portfolio manager, como bien lo dijo Carito. ¿Y cómo es tu día a día, digamos, vos? ¿Administrás los fondos en base a lo que las personas te piden o vos tenés, digamos, de acuerdo a tus conocimientos y a tu formación, la administración de esa cartera? Bien. Nosotros en el grupo, por ser un poco específica, estamos como un poco separados. Hay varias carteras. Obviamente que la industria de seguros fue evolucionando, pero estamos muy regulados. Entonces, estamos muy, muy regulados. Entonces, generalmente las pólizas responden a la coyuntura del momento y a un spread, ¿no? Entonces, dentro de las carteras que nosotros manejamos, vos tenés carteras que siguen Dollar Link, digamos que son un producto muy, muy consumido en Argentina, digamos, por el riesgo inflacionario y por el riesgo que nosotros vemos siempre a través del dólar, que en realidad es inflacionario también. Entonces, tenemos muchas carteras que lo que siguen es el benchmark Dollar Link, Claro. más algún spread, que fue dependiendo del momento, más 2, más 4. Tenemos carteras SER, tenemos carteras a tasa, todo lo que es el mundo patrimonial dentro de los seguros y no pensemos solo en auto, pensemos en seguros del hogar, pensemos en seguros de celular. El benchmark que siguen es SER, porque es reposición de un activo, digamos. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, en base al benchmark que tiene cada cartera, darle una composición que responda a ese benchmark que está siguiendo, digamos. Perfecto. Y normalmente, digamos, para lo que es seguros de retiro, Sí, que es a largo plazo, ¿vos tenés una estrategia más conservadora o tomás algún riesgo? no buscamos bloquear tasas largas y disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque uno entiende que estos seguros de retiro las personas lo pensaron a largo plazo, digamos. Entonces lo que estamos haciendo es buscarles una tasa buena a largo plazo con poco riesgo o el menor posible en Argentina. Porque justamente no hay necesidad de asumir un riesgo tan grande si vos tenés un objetivo De 20 años. Exactamente. Tal cual. Te hago una consulta. ¿Permiten en estos fondos el retiro anticipado de fondos o existe una penalidad? Existe una penalidad. A ver, siempre vas a poder retirar la plata, es tuya, y ese concepto me parece súper importante que se entienda, digamos, porque uno siempre es dueño de su capital. Ahora, lo que va a pasar, que pasa tanto en Argentina como afuera, es que hay un periodo inicial que uno entiende que es de inversión. Entonces, que acá es donde empieza a jugar el interés compuesto y que uno pueda empezar a generar un capital interesante. Entonces, vas a tener penalidades que van a depender mucho de cada emisor y qué tipo de póliza es, si es una póliza colectiva, si está emitida a nombre de Banco XX y vos tenés un certificado, o si la póliza es tuya. Son dos cosas distintas, pero como regla general, cuanto mayor tiempo haya pasado, menor va a ser la penalidad. Bien. ¿Y estos seguros tienen alguna ventaja impositiva? Sí, si lo llamaron alguna vez, que me imagino que a todos les han llamado alguna vez, te cuentan que lo podés deducir de ganancias, creo que eso lo sabemos todos. Me parece que para adelante
y si se vinieran cambios en lo que es previsional, el acumulado en un fondo de retiro, el fondo que vos acumulaste no paga bienes personales. Eso es sumamente importante. Está bueno. Sí. eso. Que, bueno, para los que pagan bienes personales es un montón. Sí, tal cual. Mari, y por ejemplo, si uno quiere empezar, digamos, a aportar a un seguro de una compañía, ¿tienen distintos planes adaptables a las distintas edades o al presupuesto de cada persona o hay un plan general? Vas a tener millones de opciones. Acá el mercado asegurador aparte está súper atomizado. Eso también pasa en Argentina, que es que nadie es dueño de un market share enorme. Entonces vas a encontrar un montón de opciones. Va a depender, sí, de dos grandes variables. La edad, por un lado, y en edad te englobo riesgo también, que está mal, y por otro lado el tipo de ingreso, digamos. Vos tenés pólizas de vida masivas, Sí. que generalmente no tienen mucho ahorro, pero digamos, si esa es la cobertura que querés tener, podés ir por ahí y es accesible y es un fix mensual. Y después tenés las pólizas de vida individual que vienen con ahorro y que sí tienen, digamos, que se ajustan un poquito más a las características de las personas. Lo que sí van a notar es, y este es el campo de los actuarios, la prima responde al riesgo. Entonces, una persona que quiere contratar un seguro de vida que va a tener otras características también, porque los seguros de vida van a tener cobertura ante fallecimiento y está pasando mucho que le están sumando cosas prestacionales por situación coyuntural de Argentina, como ser descuentos en farmacias, que quizás eso no era algo tan habitual en seguros antes. Todo eso es más nuevo. Pero van a notar que si una persona de 20 años quiere sacar una cobertura, misma cobertura, vamos a decir 35 millones de pesos, bueno, el de 20 años probablemente pague la mitad que el de 40. Y eso tiene que ver con que el tiempo para acumular el fondo Tiene es más para corto. aportar. Y por otro lado, el evento que gatilla el pago del siniestro, la muerte, vamos a decir, también es más probable. Entonces, la prima crece. Es riesgo-retorno para nosotros también, Claro. literalmente. Mari, siguiendo con los seguros de retiro, ¿existen algunas opciones en caso de despido laboral o accidente de trabajo que te llegue a no volver al trabajo y que te cubran de estos episodios para ante la caída del ingreso? A ver, tenemos que hacer como diferenciaciones. Todo lo que es riesgo laboral está cubierto por ART y es como que las aseguradoras no nos podemos pisar en el objeto que estamos asegurando, ¿no? Perfecto. Entonces, todo lo que esté cubierto dentro del horario laboral por ART va por ART. Si vos tuvieras un accidente fuera del horario laboral, tenés lo que se llama accidentes personales, que básicamente lo que te cubre es eso, y ante una incapacidad temporal o permanente vas a tener un seguro que te cubra. Hoy, per se, un seguro por despido no existe, es algo que se está trabajando, es algo que se empezó a hablar mucho, lo empezaron a trabajar mucho los fondos. Yo creo, esta es mi opinión, que las compañías de seguro tenemos mucho para dar ahí. Existe hoy, por ejemplo, un fondo de cese laboral, que lo tiene la UOCRA, que tiene que ver con la forma del trabajo del albañil, que es más por momentos, entonces hay muchos momentos en los que está desempleado y este fondo hace las veces de colchón. Creo que va a ir por ahí lo que vaya a suceder. Hoy, per se, es ANSES el único que te puede dar una prestación. La limitante y para mí lo que estamos dejando sobre la mesa, el costo de oportunidad, es lamentablemente la informalidad. Sí. Bueno, tal cual, incluso justo que nombrabas recién el seguro de accidentes personales es una muy buena opción, se me ocurre, para deportistas o personas independientes que pueden tener algún evento particular y no necesariamente sacar ellos cobertura para un seguro de vida. Sí, a ver, sí, y justo me río porque un par de años trabajé en la parte comercial, nunca me consideré comercial, pues yo tenía toda la parte de auditoría, pero teníamos estas cláusulas particulares que es, bueno, si estás haciendo parapente, no, pero esas cosas como muy puntuales, pero sí, a ver, tiene que ver con una situación habitual de tu normalidad, y esto pasa y me parece que es importante que lo tengamos en cuenta en general por si contratamos un seguro. Si una persona está deliberadamente haciendo algo que es contraintuitivo, ejemplo, prendí fuego en mi casa, el seguro no te va a cubrir. O sea, eso está bueno entenderlo. Bien. Sí, a ver,
en otros países del mundo, hablando de los sistemas jubilatorios, son muy diferentes al nuestro, dado que te brindan mayores herramientas al momento de vos elegir dónde invertir tus ahorros. Un ejemplo de ellos, espero decirlo bien, son los annuity, o sea que son los anuales, estos contratos para el desembolso, los pagos regulares, digamos, mensuales. Yo te consulto, ¿cuáles son las ventajas de estas herramientas? Los annuities son planes de jubilación, digamos, es en análogo existente afuera, manejado por cartera de privados, que pueden ser bancos, que pueden ser cooperativas, como en algún momento pasó acá. Tienen esta ventaja de que, digamos, otra vez el impuesto se paga sobre erogación. Entonces, hasta que yo no cobre, no voy a pagar impuestos, y eso la verdad que es más en Estados Unidos, creo que es un gran plus. Tener en cuenta que como no es un seguro, es algo que nosotros desde Argentina podemos tomar. Hay una ley que dice que uno puede estar asegurado solamente por una compañía que reside en el mismo país que reside uno. Es decir, yo Argentina tengo que estar cubierta por una compañía argentina y solo una compañía argentina puede reasegurarse afuera. Esto no es un seguro, entonces no tendrías ningún problema, es un plan de jubilación que ajusta por diferentes cosas, como en algún momento pasó acá, pueden ser fijas, puede ser variable, y como toda renta vitalicia, lo que tiene de muy positivo es que vos podés elegir si quiero cuotas fijas, si quiero cuotas incrementales, si quiero juntar todo y un día llevármelo al final todo junto, digamos, tiene todas esas ventajas y que tiene diferentes formas de ajustar. Puede ser por inflación también, digamos, son planes muy, muy robustos que fuera los usan mucho. Desventajas las mismas que acá. Comisiones, gastos, penalidades que afuera son mucho más fuertes. Un poco estuve leyendo, la verdad, del tema, y llegás a tener penalidades de hasta el 20% por retiros anticipados, porque creo que también allá es menos habitual, viste que la persona hasta del Midwest Sí. tiene su portafolio de inversión, Sí, entonces bueno, sí. hay una conciencia diferente, pero sí. Sí, totalmente. A ver, si bien ya lo aclaraste, creo que en Argentina no está tan desarrollado este producto, pero vos le ves potencialidad para que surja acá. Sí, la verdad que creo que si en algún momento vuelve a abrirse la posibilidad de que jueguen los capitales privados, incluso creo que va a ser más atractivo. Em, Siempre hago la misma encuesta, si a vos te dan la posibilidad, que elegís, ¿no? Claro. Y ahí listo, cerrás la idea, digamos. Pero también creo, si bien hay escala en ANSES y demás, em, que atomizar te da la posibilidad de elegir. Y que creo que en la sana competencia un poco lo que va a empezar a pasar es que salgamos de pensar en plazo fijo o ladrillo. Ujú. Y lo dice una persona que a los 37 se desesperó por comprar ladrillo, ¿no? Porque a uno lo crían y es resultado de su cultura, pero creo que tenemos que empezar a incorporar otras cosas. El mercado es así chiquito en Argentina y puede explotar en la medida en la que empecemos a usar cosas diferentes. Empezó a pasar y yo veo la luz en Mercado Pago, por ejemplo. Sí. Creo que todos sabemos lo que es una cuenta remunerada porque todos usamos Mercado Pago. Exacto. Sí, de hecho creo que muchos están empezando a usar instrumentos financieros sin saber que lo usan. Y yo siempre digo, si hubiera un poco de conciencia, se podía explotar mucho más. Mucho Exacto. más. Sí. Los descubiertos son carísimos. También ténganlos en cuenta cuando usan sin entender, el descubierto es caro. Me parece importante también como hablar sobre la ventaja y desventaja que tienen los seguros otorgados por compañías versus un armado independiente de cartera, con referencia a los costos, a la administración, porque también hay que tener en cuenta que llevar su propia cartera, más allá de que sea a largo plazo, conlleva que una persona tenga conocimiento de la coyuntura económica, de las situaciones, digamos, de la actualidad. ¿Qué podrías decirme en base a las ventajas y desventajas que tiene tu trabajo en relación al armado de una cartera independiente? A ver, nosotros que trabajamos en mercado tenemos la suerte de en constante y en todos los días estar Inmerso. inmersos Sí. en la macro, ¿no? Inmersos en cada cosa que está pasando, por bueno y por malo que Sí, sea. sí. Uno está reactivo y activo en el mercado. Me cuesta creer que una persona en su día a día y en su tener que llevar adelante sus cosas tenga el tiempo
para sentarse a pensar una estrategia de inversión. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué ventaja le ponemos? Le ponemos los profesionales que están pensando efectivamente cómo llevar adelante un portafolio. La desventaja que nos va a pasar como personas con una cuenta comitente en una app que hoy debemos tener todos. Bueno, si las comisiones van a ser más altas, tiene que ver con la persona que está atrás trabajando en esto. Pero después no le veo, son comisiones, creo que tiene, cuando lo vas a empezar a pensar, la clave está en asesorarte, digamos, siempre y primero y antes de hacer cualquier cosa y después arrancar. Yo creo que después de que tuviste 5 o 10 años una cartera administrada, que la entendiste, que la fuiste llevando adelante y que fuiste con otra persona que te asistió entendiendo el movimiento, bueno, quizás más adelante podés algunas cosas hacerlas solo. Buenísimo, entonces nosotras queríamos tocar esta segunda herramienta que es el armado de una cartera a largo plazo. Ya como dijiste, o sea, fundamental asesorarse al comienzo. ¿Y cómo recomendarías vos este armado de la cartera? ¿Irías por algo más diversificado que te cubra ante tipo de cambio, inflación? ¿O irías por algo más conservador, money market? Depende del tiempo, como siempre, o sea, si vamos a pensar a largo plazo, el money market es una eventualidad, digamos, o sea, es entre operaciones, entre que estoy cambiando de un papel a otro, pero si no, siempre depende mucho del tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo tenés, la regla es más renta variable, menos renta fija. Y en la medida en la que vas entendiendo diferentes mercados, yo arranqué hace 2 años y medio a trabajar en la empresa de seguros y después de 1 año y pico entendí que hay un mundo afuera que las empresas de seguro en Argentina no llegamos a ver. Entonces, dentro de la diversificación te diría entender que hay que diversificar el riesgo soberano. Bien. Con esto digo afuera y no digo T-bills, digo el soberano que a vos te parezca mejor. Y por otro lado, dentro de lo que es tu riesgo soberano, diversificar en la variable en la que vos te estés endeudando también es importante, digamos. O sea, si lo vas a pensar en largo plazo, pensalo en dólar. Claro. Si lo estoy pensando a 10 años porque mi proyecto va a ser comprarme una casa, pensalo en ser. Sí, siempre está bueno identificar el objetivo para ver la forma en la que vos planificás. Mari, en base, digamos, a lo que hablamos de los objetivos a largo plazo, ¿vos recomendás tener en tu propia cartera de inversión un porcentaje, digamos, disponible para cualquier eventualidad en algo más líquido, como dijimos recién, un money market, o algo que a mí me permita venderlo sin ser tan castigada? ¿O recomendás, digamos, directamente mirar a largo plazo y redireccionar mi cartera en ese sentido? Sí, el armado del portafolio para el retiro significa postergar consumo, ¿no? Es como el ABC de economía. Yo hoy estoy postergando el consumo que voy a llevar adelante en 30 años. Entonces, tengo que mantener liquidez para que tengo que no tocarlo. Claro. Es como el ejercicio mental que tengo que obliga a no tentarte también. Claro. Y pensarlo de esta manera, digamos, si yo tengo un seguro de vida con ahorro, tengo una prima que tiene, por un lado, una opción de cubrir a mi familia si a mí me pasa algo, por otro lado, tengo un ahorro distinto y podría separar. Creo que hoy el mercado ofrece money market, T1, no sé, todos los T1 que se armaron, que siguen LECAPs, más allá de, bueno, esta eventualidad y esta coyuntura de este momento, creo que fueron la forma de poner a disposición un instrumento relativamente sencillo, pero difícil para el que no está en mercado, como son las LECAPs, para las personas, para que puedan hacer un catch-up con la inflación y tener un fondo que en un día recuperaste y lo usás para liquidez. Listo, cobré, separé, este pedazo es el ahorro, que efectivamente voy a hacer ahorro, esto es lo que voy a consumir inmediatamente y esto es lo que me dejo en un costadito por si las dudas. Por las dudas, claro. Y son 3 chanchitos distintos. Claro. Si no, después se complica, digamos. Sí, de acuerdo. Y en esta planificación, digamos, en tu horizonte a largo plazo, ¿ves atractivo incluir un porcentaje de equity? Sí, la verdad es que sí, el equity es siempre ganador a largo plazo, es muy ganadora.
a mí siempre me llama la atención y me acuerdo ABC de las clases de economía, pero no importa qué curso hagas, siempre vas a tener un profesor que te va a mostrar los 100 años del S&P versus tal cual. Y ahí es donde ves como el equity, no importa, siempre va a terminar siendo ganador. ¿Por qué? Porque sigue el benchmark de crecimiento global. Es lo único que te va a garantizar ganarle a la inflación en el largo plazo. Entonces, tenés que comerte el mark to market, digamos, es una inversión a largo plazo, es una inversión que va a tener, por ejemplo, en Argentina, en 2024 las acciones fueron en extremo ganadoras, en 2025 no paran de devolver, ¿viste? Y ahí es donde vos decís, bueno, está bien, te responde al beta, digamos, responde a esta sensibilidad que el país arranca y esto explota y el país frena y esto es lo primero que baja, pero en el promedio es la actividad. Y es por ahí, para mí. Bueno, y como dijiste recién, hay un bench para las compañías de seguro. ¿Y qué bench recomendarías vos tener en cuenta para tu propio armado de cartera a largo plazo? Esto, como todo dinámico, la coyuntura va cambiando. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta. Por eso, en un primer momento lo pensé como una cuenta aritmética y después dije, no, lo voy a armar como una generalidad porque realmente, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta 2 componentes. Tasa libre de riesgo, inflación. Yo, a largo plazo, por mi sesgo, me iría en dólares, entonces pienso una tasa Que de te recompense. 2,5, 3, que es lo que te paga un bono del tesoro, que es el spread sobre inflación, porque los bonos de tesoro estadounidenses también tienen linkers y también pagan inflación. Y a eso le sumaría un spread de 2 más si hay alguien que te está llevando tu cartera, digamos, ¿no? Y le tengo que descontar. Entonces, tasa libre de riesgo más inflación de afuera. A eso le Más pedirías un 2% más. Claro. Perfecto. Bueno, chicas, llegamos al final del capítulo. Como nada. Bueno, ¿la pasaste bien? Muy bien, la verdad, muchas gracias. Estaba muy Muy nerviosa, no mentiré. No, creo que todo arranque es así. Pero gracias por venir, obviamente, por los conocimientos que nos diste. Y bueno, espero que a la gente le guste. Esperemos. Esperemos invertir. que empiecen a pensar más en las jubilaciones. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, Mari. Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.